encuentros. Una charla muy fuerte. La vida en general se basa en encuentros. Primero tenemos que tener algunos conceptos para hablar sobre encuentros específicos, pero en general la vida se basa en esto, ¿no? Estos encuentros marcan hasta el futuro de nosotros mismos. Vamos a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, los padres que tuvimos. Si tuvimos padres buenos, padres malos, padres ricos o padres pobres, esos encuentros con nuestros padres marcan nuestro futuro. Si tuvimos una crianza buena, una crianza mala, no es lo mismo que uno haya nacido con una familia que los padres nunca los criaron, a un chabón que nació con una familia que los padres sí lo criaron y sí le dieron valores. Entonces, estamos viendo que los mismos padres, el encuentro que uno tiene con los padres, marcan la vida de uno, ¿no? El país también, donde uno vive. No es lo mismo haber nacido acá en Argentina que haber nacido en China, que tiene otros valores, otras creencias, o haber nacido en Israel, que son todos judíos. El lugar geográfico donde uno nació y donde uno se crió marca también cómo uno se maneja en el día a día y las creencias que uno tiene y los valores que uno tiene. Llevándolo a un lugar más pequeño, más allá hablando del país, podemos hablar del barrio. No es lo mismo que estamos todos acá en Buenos Aires, haber nacido en un barrio de Buenos Aires, que haber nacido en la costa, que haber nacido en la capital. La vida de uno es completamente distinta, la de nosotros que estamos en la costa, que a una persona de capital. Y si a uno lo reducimos un poco más, las personas con las que nos rodeamos también, los encuentros que tenemos con las personas, marcan nuestro futuro. En el mismo barrio que estamos, si uno se junta con gente drogadicta, gente que roba, gente mala, esa junta que uno tiene va a hacer que la mentalidad de uno cambie hacia esa junta. En cambio, si nosotros nos juntamos con gente que busca un futuro, con gente que estudia, gente que busca un propósito, nuestra mentalidad también va a cambiar. Entonces estamos viendo que más allá del país, más allá del global, tanto lo global como lo no tan global, lo cercano, marcan nuestro futuro. O sea, estamos rodeados de encuentros que marcan nuestro futuro. Estos encuentros pueden ser buenos o pueden ser malos, a tal punto de que cambian nuestra vida completamente, ¿no? Bueno, ya sabemos que dependiendo de los encuentros que tenemos como personas, eso va a hacer que nuestro futuro y nuestra vida cambie. Hoy vamos a hablar 3 tipos de encuentros que uno puede tener, y hay uno cuarto que está medio sorpresa, que vamos a ir viendo en la charla. El primer encuentro es con Dios, otro que tengo anotado es con uno mismo, y el otro es con el otro, ¿no? con el hermano. Vamos a hablar primeramente con el encuentro con el otro. En Mateo 6, del 14 al 15, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estamos acá viendo cómo Dios es un Dios justo. Dios no nos va a dar algo que nosotros no queremos dar. Si nosotros tenemos problemas con el egoísmo, Dios no nos va a hacer rico. ¿Para qué? Para nuestro propio egoísmo. Si nosotros no queremos, queremos hacer la vida imposible a otra persona para que no tenga paz, Dios no nos va a dar paz a nosotros. Dios no te va a dar algo que vos no estás dispuesto a dar. Lo mismo pasa con el perdón. Si uno decide no perdonar, porque el perdón es una decisión, Dios no te perdona. Dios no te va a dar el perdón si uno decide guardarle rencor hacia otra persona. Es más, el perdón es una decisión que influye solamente a uno, no es una decisión que influye al perdonado. El perdonado va a seguir siendo una persona X, si no se la tiene que saludar, no se la saluda porque se portó mal, pero uno ya no tiene ese odio, esa bronca, ese rencor hacia esa persona. Como que uno se desliga de eso. Entonces, el perdonar a alguien solamente afecta a la vida de uno. Y este perdón que uno hace que Dios nos pueda perdonar a nosotros. Porque a nosotros dar perdón, Dios nos puede perdonar a nosotros.
Hay estudios médicos que hablan sobre la relación estrecha que tiene el odio y el rencor y las enfermedades. El odio y el rencor puede llegar a causar muchas enfermedades en la vida de uno y hasta producir cánceres, ¿no? Es más, en Proverbios 26:2 habla sobre esto. Dice, como el gorrión en su hogar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición, en pocas palabras, viene a ser la ruina, las enfermedades, la muerte. Entonces estamos viendo que la maldición no viene sin causa. Generalmente la causa para que la maldición venga a la vida de uno es la falta de perdón, que uno tenga bronca y odio hacia otra persona en su corazón. Entonces, para uno poder estar bien con Dios, para uno poder estar bien con el hermano, tiene que soltar el odio y el rencor hacia el otro. Es más, si uno ve los mandamientos de Dios, cuando vino Jesús, resumió todos los mandamientos de Moisés en dos solos mandamientos, que es amar a Dios y amar al prójimo. Si uno no tiene el amor al prójimo, no puede tener el perdón de Dios. El amor al prójimo no solamente se trata de perdonar y no tener odio, sino también tratar al otro como queremos que nos trate a nosotros mismos. Si tenemos un caramelo, combinar ese caramelo. Si sabemos que estamos haciendo mal a alguien, no hacerle mal a esa persona. En una palabra, ponernos como en el lugar del otro. ¿Se entiende? El amar al prójimo es un mandamiento de Dios que uno tiene que tener claro para poder tener el perdón de Dios. Bien, al principio de la charla dije que iba a haber 3 encuentros que íbamos a hablar hoy y un cuarto que vamos a hablar en la nebulosa por ahora. ¿En qué encuentros dije? A ver si alguno me sabe decir. ¿Cómo? Al principio de la charla dije que íbamos a hablar sobre 3 encuentros. Con Dios, Con Dios. hermano y con el otro. Bien. Vamos a hablar ahora el encuentro con Dios. Y para lo último el encuentro con uno. Bien, tenemos que entender unos conceptos antes de seguir con esto. Es que cuando nosotros nos encontramos con Dios, nos encontramos con muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque son cosas que Dios tiene en su mano. Son cosas que sin Dios uno no puede tener. Cuando uno se encuentra con Dios, se encuentra con el amor. Vamos a verlo en 1 de Juan 4:8, que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hay una parte en lo último que dice Dios es amor. Estamos viendo que el amor que da Dios no es el amor que da el mundo, ¿no? Una persona en el mundo puede sentir amor, pero no como el que da Dios. Entonces, cuando uno se encuentra con Dios, se encuentra con el amor de Dios, que es distinto al amor del mundo. Lo mismo nos pasa con la paz. Cuando uno se acerca a Dios, uno se encuentra con la paz, que lo dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, la paz de Dios es una paz que sobrepasa todo lo que nosotros entendemos. No es una paz como la que uno puede sentir cuando está en el mundo. Es una paz que nos inunda y uno, aún estando en problemas, estamos tranquilos. Porque sabemos que Dios tiene la solución, que Dios tiene todo en su mano, que Dios nos va a sacar adelante. Entonces, es una paz que no se compara a la que puede sentir uno en el mundo. También nos encontramos con el gozo cuando nos encontramos con Dios. En Nehemías 8:10 dice: porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Bueno, el versículo habla por sí solo, ¿no? No solamente cuando uno está pasando por pruebas o dificultades en la vida de uno mismo, no solamente uno siente paz, sino que también siente gozo. Este gozo que uno tiene en el momento de la prueba, del momento donde uno la está pasando mal, tiene un gozo que viene de parte de Dios que hace que nuestras fuerzas aumenten y podamos soportar cosas que no podíamos soportar estando en el mundo.
Y también otra cosa que nos encontramos cuando nos encontramos con Dios es todo lo bueno. En Santiago 1:17 lo dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bien, tenemos que saber que Dios es portador de todas estas cosas, ¿no? Como digo, no como el mundo lo da, sino como Dios lo da, que es mucho más. Dios es portador de todas estas cosas y aún hay muchas cosas más que si yo me pongo a nombrar el listado, la charla se hace muy larga y no vamos a tener el día. Pero Dios porta muchas cosas y muchas serían como beneficios, entre comillas, que nos da a nosotros cuando nos acercamos a Él. Por eso cuando uno se acerca a Dios puede gozar de estas cosas, puede gozar de lo que tiene Dios para nosotros. Es más, Él tiene todo lo que nosotros necesitamos, por eso Él en la palabra de Dios lo dijo en Juan 15:5, lo dice: separado de mí nada podemos hacer. O sea, no podemos lograr nada fuera de Dios. Y Él, sabiendo que sin Él no podemos lograr nada, también dijo esto en la palabra. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Dios es un caballero. Dios no va a entrar en la vida de uno sin que uno se lo permita. Él viene a la puerta de nuestro corazón y nos invita, nos dice: che, ¿querés estar conmigo? Y uno ahí es que tiene la decisión de decir: yo quiero estar con Dios o yo no quiero estar con Dios. Es como que una amistad o una relación de pareja no va a funcionar si no hay voluntad de las dos partes. Dios hoy tiene la voluntad de ser tu amigo, pero vos tenés que poner de tu parte, de tu voluntad, para ser amigo de Dios. Porque en una relación donde las dos partes no están de acuerdo, no va a funcionar. Es más, cuanto más uno esté alejado de Dios por causa del mismo pecado, o por causa de uno no querer estar con Dios, que cuando Dios viene y te llama y vos decís no quiero, te acercás más al pecado, esto hace que uno se aleje también de la paz, del amor, del gozo, de las buenas cosas, todo el listado que nombré. Uno se aleja de eso cuando se aleja de Dios. Entonces, un encuentro con Dios es un encuentro con la misma paz, con el amor, con el gozo, con las buenas cosas. También el encuentro con Dios y el encuentro con uno mismo, o sea, el encuentro que tenemos nosotros mismos con nosotros mismos, están muy allegados. A tal punto que son como hermanos, como quien dice. Vamos a tomar un poco de agua. Hoy también yo tengo la voz. Estamos los dos con la voz medio mal. Bien, vamos a hablar del último encuentro, que es con uno mismo. Pero para esto primero tenemos que leer una historia. Está en Mateo 16, del 15 al 18, que dice así. Acá está hablando Jesús. Le hablaba Jesús a sus discípulos. Y les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades viene a ser el infierno, ¿no? Estamos viendo cómo Dios primeramente le llamó Simón y después le cambió el nombre y le puso por nombre Pedro. Acá, en este momento, en este hecho de la historia, Simón, que ahora es Pedro, tuvo un encuentro con Dios, se encontró con Dios. Ya vimos anteriormente todo lo que trae encontrarse con Dios, que uno se encuentra con el gozo, con la paz. Bueno,
Simón también, al encontrarse con Dios, encontró su identidad, ¿no? Cuando uno se encuentra con Dios, Dios te da tu identidad. Entonces, si uno se encuentra con Dios, uno tiene su identidad, estamos diciendo que una persona que nunca se encontró con Dios, nunca encontró su identidad. Claro, si una persona nunca se encontró con Dios, esa persona no tiene su identidad, no sabe quién es. Bien, ¿por qué Dios le cambió el nombre de Simón a Pedro? Simón, cada nombre, por si no sabían, los nombres tienen significados y cada nombre significa algo. Por ejemplo, Simón significa caña, mi nombre es Ezequiel, significa hombre fuerte, o la fortaleza de Dios también. Pero bueno, Simón significa caña. Entonces, él era una persona muy fluctuante. Todas las personas que se apoyaban en Simón caían porque él era una persona que andaba de acá para allá, nunca tenía una decisión clara. Pero Dios le cambió el nombre a Pedro. Pedro significa roca. Es más, cuando le cambió el nombre, le dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra él. ¿Por qué? Porque él era ya algo firme. Él le cambió la identidad de caña, de alguien fluctuante, a una persona firme. Una persona con ideales, una persona que sabe lo que quiere y que nadie lo iba a tirar. Y en esa roca se iban a poder edificar cosas. Sobre la vida de Pedro se iban a poder edificar cimientos. Que esto lo vimos en el largo de la historia. Cómo a través de la vida de Pedro muchas personas se acercaron a los caminos de Dios y el evangelio de Jesús se pudo esparcir por muchos lados. Ahora, estamos viendo cómo Jesús lo hizo con Pedro, cómo le cambió la identidad, cómo le devolvió su identidad, mejor dicho. Entonces, si nosotros no sabemos quiénes somos, no sabemos cuáles son nuestras posibilidades, porque nunca nos encontramos con Dios, uno no puede emprender nada. Una persona que no se encontró con Dios, no encontró su propia identidad, no puede emprender nada. Entonces, yo les hago esta pregunta, no es para que me la respondan, es para que en sus mentes la respondan. ¿Quiénes son? ¿No? ¿Quiénes son ustedes? Una pregunta muy difícil para algunos y muy fácil para otros. Capaz que unas personas me la contestan al toque quiénes son, pero otras se quedan pensando y hasta no encuentran una respuesta de quiénes son. También es una pregunta que uno puede pensar que se la sabe, pero no se la sabe. Entonces, la verdadera pregunta es ¿quiénes son? Para responder esta pregunta tenemos que entender un par de conceptos primero. Bueno, para ver este concepto tenemos que ver el otro encuentro oculto de la charla, que es el encuentro con el pecado. Así como uno se puede encontrar con Dios, también uno se puede encontrar con el pecado. El encuentro con el pecado roba la identidad. Cuando uno se encontró con el pecado robó tu identidad. ¿A qué me refiero con esto? El pecado, a cada persona individual les dijo que eran un ladrón, que eran un mentiroso, que eran un criticón, que eran una persona falsa, que era un drogadicto, un vicioso, un depresivo. ¿Por qué? Porque el pecado te implanta cosas malas a tu vida y te hace creer que esa persona sos vos. Por ejemplo, el diablo te viene con pensamiento de robar, vos robaste y ya vos en tu mente decís, yo soy un ladrón. El diablo te mete en pensamientos depresivos o para un vicio, vos te metés en la depresión o te metés en algún vicio y vos pensás, bueno, soy un drogadicto, soy un depresivo. Entonces vos te creés que tu identidad es lo que el diablo y el pecado te dijo. Estamos viendo que la identidad que tienen las personas que no se encontraron con Dios, las personas que están con el pecado, son identidades falsas, no es su verdadera identidad. Pero entonces, ¿dónde quedó el niño que nació para el éxito? Cuando nosotros éramos niños y pensábamos en lo grande, ¿dónde quedó eso? El diablo se lo quiso robar. ¿Dónde quedó esa personalidad, esa identidad que era para servir a Dios? ¿Dónde quedó nuestro ser como persona? Decir, yo quiero servir a Dios, yo quiero hacer las cosas bien con Dios, yo quiero estar alineado con Dios, seguir su palabra. ¿Dónde quedó eso?
Bueno, Dios, que nos creó a nosotros mismos, creó también nuestras verdaderas personalidades, nuestras verdaderas identidades. No la que el pecado y el diablo nos dijo que éramos. Pero nosotros, como somos personas y todo el mundo acá pecamos en algún punto X en nuestra vida, nos alejamos de Dios. Perdimos nuestras personalidades, perdimos nuestras identidades y nos creímos lo que el diablo nos llamó. Creímos que lo que el diablo nos decía que éramos, nosotros lo éramos. Nos creíamos Simones cuando nosotros realmente éramos Pedros. Es más, al principio de la charla dije que los encuentros que uno tiene marcan el futuro de la vida de uno. Si uno los encuentra con los padres, los encuentros en el país donde vive. Entonces, estamos viendo cómo el encuentro con el pecado cambió o intentó cambiar el rumbo de nuestra vida también. Quiso cambiar el encuentro con el pecado, quiso cambiar nuestra identidad, quiso cambiarnos a nosotros mismos, hasta que nosotros nos volvimos a encontrar con Jesús. Cuando nosotros nos volvemos a encontrar con Jesús, Dios nos devuelve nuestra verdadera identidad. Porque nadie ve a un niño de 7, 8 años, y dice ese niño, este va a ser un drogadicto, este va a ser un depresivo, este va a ser un ladrón. Por el contrario, uno piensa, este niño va a ser el protagonista, este niño va a ser alguien, va a tener un título, va a convertirse en una persona renombrada. Cuando uno ve a un niño, piensa eso del niño, no piensa algo malo del niño. Bueno, Dios nos ve como ese niño, Dios nos ve con la verdadera personalidad. Por eso cuando nos acercamos a Él, Él nos devuelve nuestra identidad de Pedros, cuando nosotros antes éramos identidades Simones. El Dios del universo, que creó el mismo universo, que te creó a vos, que me creó a mí, creó nuestras identidades. Tenemos que volver a la fuente para volvernos a encontrar. Acá vemos, como había dicho antes, que el encuentro con uno mismo y el encuentro con Dios están muy llegados, muy arraigados, son como hermanos. Porque uno no puede saber quién es si nunca se encontró con Dios. Porque se cree la mentira que le dijo el diablo y eso es lo que lleva al transcurso de su vida. Su vida se basa en una mentira que el diablo le inventó. Por eso Dios viene, te dice todos los días, hijo, vení a mí, acércate a mí. Pero si uno decide alejarse de Dios, más se está alejando de uno mismo también. Más se está alejando de su verdadera identidad. Yo en lo personal, como persona, a mí el pecado me dijo, porque yo como toda persona también pequé, y el pecado también me tenía una identidad para mí. A mí el pecado me había dicho que yo era una persona con una familia que iba a tener destruida. A mí el pecado me dijo que yo iba a ser una persona muy enojona. Me dijo que no iba a tener muchas aspiraciones, no iba a tener mucho amor propio. Pero yo volví a la fuente. Me di cuenta que esa identidad que me estaba diciendo el diablo era por el mismo pecado. Yo volví a la fuente, volví a Dios y Dios me devolvió mi verdadera identidad. Y Dios me dijo que mi identidad era un inventor que iba a revolucionar tanto que millares de personas se iban a acercar al arrepentimiento en Dios por causa de mis inventos. Entonces estamos viendo cómo el transcurso de mi vida personal cambia y da un giro de 180 grados cuando yo voy a la fuente, cuando yo voy a Dios. Entonces, mi identidad se encuentra en Dios. Volvemos a la misma pregunta. ¿Quiénes son ustedes? Vamos a ponernos de pie. Para entender esta pregunta personal de quiénes son, tenemos que volver a la fuente. Tenemos que dejar el pecado, dejar lo momentáneo y ir a lo eterno, ir a las cosas de Dios. Mire, acá hay personas jóvenes, personas no tan jóvenes y personas grandes. Somos todos jóvenes. A lo que voy es que
Capaz que uno vivió toda su vida en una mentira que el diablo le dijo. Hay que dejarse de... ¿Cómo sería? Como de vagar por el mundo y empezar a ir a lo eterno. Empezar a tomarse las cosas en serio. Mira, hace poco yo leí un texto que decía que hay personas en el día del juicio que van a estar delante de Dios y Dios le va a decir, yo no los conozco a ustedes, pero esas personas van a decir, pero yo te llamaba, Señor, yo iba a la iglesia, yo levantaba mis brazos, y esas personas van a querer estar con Dios, pero Dios le va a decir, yo no te conozco. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron un encuentro con Él, nunca se encontraron con Dios. Hay que volver a lo eterno, hay que volver a lo que realmente importa. Porque no solamente está en juego nuestro futuro, sino que también está en juego nuestra salvación y nuestra eternidad. Amén. Así que quiero que cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo para volvernos a encontrar con Dios. Cierra tus ojos. Señor Jesús, te doy gracias por haberme traído hoy. Te pido que me devuelvas mi identidad y me saques la identidad que el diablo me quiso dar. Hoy vuelvo a la fuente. Vuelvo a ti. Una vida consagrada y con un futuro en tu mano. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén.